Hola, ¿qué tal, querida familia de la fe? Les saludo a todos en el nombre de Jesucristo, esperando que en este culto, en esta reunión, sean todos muy bendecidos junto a sus familias. Para mí es grato poder estar en la coordinación de esta reunión y que la paz de Dios sea en sus vidas y en la de sus familias. Bien, queridos, vamos entonces de inmediato a tener el devocional en esta mañana y esta se encuentra en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el capítulo 3, versículo 18. Y dice así: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le molestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Este texto indudablemente Dios se le está hablando al profeta Ezequiel, pero no deja de ser una responsabilidad también para nosotros hoy día, porque si bien es cierto era para el profeta en aquel entonces, esa palabra también lo es hoy para nosotros, ya que nosotros somos atalaya. Por lo tanto, el atalaya es responsable y el texto es categórico al respecto, porque dice que nosotros nos tenemos que dejar de amonestar, no tenemos que dejar de hablar, de presentar el plan de salvación. Así que esta es una responsabilidad de iglesia, de cuerpo. Y es categórico, como digo, porque si uno deja de advertir lo que a esa persona le pueda venir, dice la Biblia que la sangre del tal va a ser demandada de nuestra mano. Así que debemos estar siempre con esa actitud de amonestar, porque todos en nuestras propias familias tenemos personas que todavía no han recibido a Jesucristo. Bien, habiendo entonces exhortado este devocional, vamos a orar, que es algo importante en la reunión, ya que es la comunicación, en la relación que tenemos con nuestro Dios. Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo, por la vida y la salud y todo aquello que tú en tu infinita misericordia nos provees. Te agradecemos, Señor, el poder, aún en este tiempo de estar en nuestros hogares, adorarte, bendecirte y saber, Dios, que en cualquiera sea la circunstancia, cualquiera sea el momento que estemos viviendo, como lo que estamos viviendo hoy, tu fortaleza, tu fidelidad no deja de ser para nuestras vidas. Y eso lo palpamos en el día a día. Muchas gracias, Dios. Tu paz sea en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora pasaremos a escuchar una alabanza interpretada por nuestra hermana Marta Barrientos. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, no murió mi Jesús por salvar almas del pecado.
muchas gracias por esa canción que fue interpretada por nuestra hermana. Y prosiguiendo con nuestra reunión, pasamos a lo trascendental, como es la palabra de Dios. Que la responsabilidad que tiene siempre nuestro pastor de estar impartiéndonos este alimento que es tan esencial para nuestro espíritu. Y esta se encuentra en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, versículo 11 al 15, y que lleva por título Salvación en Cristo. Que Dios bendiga a nuestro pastor. Hola, buenos días queridos hermanos de Presencia de Dios. Una vez más estamos frente a la palabra en este día domingo, nuevo domingo que Dios nos ha permitido poder vivir, poder disfrutar y hacerlo también a través de esta reunión dominical. Bendecimos la vida de nuestro hermano Emardo, que también hoy está coordinando esta reunión, y gracias damos a él por su vida. También nos ha introducido en el mensaje que está, nuevamente lo decimos, está en Colosenses 2, capítulo 2, versículos 11 al 15, y el título de este mensaje es Salvación en Cristo. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, o contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y por último, el versículo 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Dios pueda bendecirnos por medio de esta palabra. Estamos ya avanzados en lo que ha sido el estudio de esta carta de Pablo a los Colosenses. Ya vamos en el versículo 11 del capítulo 2. Y hemos visto durante este tiempo, ¿verdad?, que aunque Pablo no tuvo una incidencia presencial en la formación de esta iglesia, de alguna manera lo hizo a través de su discípulo Epafras, quien fue el fundador de esta iglesia y que transmitió también el mensaje que había recibido de Pablo hacia los hermanos de Colosa. Toda la enseñanza que había recibido de parte de Pablo pudo transmitirla a esta iglesia. Y vemos también que en algún momento Epafras viaja a ver a Pablo y le lleva precisamente un reporte de lo que era hasta ese instante la iglesia, el quehacer de la iglesia en Colosas. Y dentro de ello, ¿verdad?, hablábamos que dentro de lo que Epafras reportó a Pablo, precisamente que estaban siendo de alguna manera bombardeados o atacados por falsas doctrinas, falsas enseñanzas que estaban, de alguna manera influyendo dentro de la iglesia. Hoy también, a través de estos versículos que hemos leído, nos vamos a dar cuenta que había otra situación que estaba ocurriendo dentro de la iglesia de Colosa y estaba, siendo dirigida hacia los cristianos gentiles que habían en la iglesia de Colosa. Esta iglesia estaba compuesta mayormente precisamente por cristianos gentiles, quienes estaban siendo presionados por los cristianos judíos a circuncidarse, porque ellos encontraban que era necesario hacerlo para hacerse verdaderos cristianos. Debían circuncidarse para así poder tener derecho a los pactos de la promesa que habían sido hechos al pueblo de Israel. En medio de esta situación que ocurre, Pablo combate estas afirmaciones, ¿verdad?, de esta afirmación de los cristianos judíos al referirse a la muerte de Cristo.
Y aunque Pablo no niega que la circuncisión pudiera ser apropiada para los cristianos judíos, su posición era que el rito físico no era un prerequisito para que los cristianos gentiles fueran incluidos en el pueblo de Dios. No era necesario, no era un requisito real. ¿Por qué? Porque nunca fue el objetivo de la circuncisión física, del acto hecho por la mano del hombre, ¿verdad? Ya que era un símbolo que debía demostrar algo más profundo, que era un cambio de actitud, pero del corazón, un cambio, una renovación del corazón, una manifestación desde lo más profundo del corazón hacia afuera. No solo el acto físico, ¿verdad?, de extirpar una parte del cuerpo, en este caso del hombre. Deuteronomio capítulo 10, versículo 16 dice, precisamente refuerza esto que digo y dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Allí, ¿verdad? Este versículo va más profundo que solo un acto físico. Debe ser, si bien es cierto, es un símbolo, pero debería ser el símbolo, la muestra de algo que ha ocurrido o se ha producido en el interior de la persona. Y dice, no endurezcáis vuestra cerviz. Efesios capítulo 2, del versículo 12 al 14 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Esto se lo está diciendo de alguna manera a los cristianos gentiles, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Precisamente lo que los cristianos judíos le reclamaban o le exigían para poder obtenerlas a los gentiles, ¿verdad?, que debían ser circuncidados. Y les dice, Pablo dice, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era la característica, la condición en la que estaban los cristianos, los gentiles, antes de hacerse cristianos. Pero ahora dice, en Cristo, una vez más resalta esta palabra que se repite en las cartas de Pablo, pero ahora en Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, allí Pablo también hace denotar, ¿verdad?, de qué manera se hacen hijos de Dios, de qué manera se hacen cristianos. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de un símbolo? No, por medio de la obra de Cristo, por medio de la sangre de Cristo. Son hechos cercanos, dice, porque Él es nuestra paz, o sea, Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno. Dice, derribando la pared intermedia que los separaba, o de separación. Amados, por lo tanto, lo que este versículo 11 que hemos comenzado en esta hora a leer, nos dice que todo lo que necesitamos para nuestra salvación, Dios lo consiguió de una vez y para siempre. ¿Por medio de qué? Por medio de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos circuncidó, no por mano humana. No hay un acto humano que pueda reemplazar esa obra de Dios. Dice, Dios nos circuncidó, no por mano humana. Aquellos que estábamos muertos en nuestros pecados, Dios nos dio vida por medio de un acto natural, físico. No, nos dio vida en Cristo Jesús. Versículo 12 continúa, se suma o se agrega a este 11 y viene diciendo, sepultados en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. En este verso, amados, aparece el beneficio de la circuncisión de Cristo, podríamos decirle. En el tiempo de Pablo, los varones gentiles que querían hacerse prosélitos judíos, debían hacerlo mediante tres cosas. Una de ellas era circuncidarse. No eran
judíos, ¿verdad? Pero eran gentiles, pero si querían hacerse prosélitos judíos, debían primero circuncidarse, segundo, realizar un ritual, un baño ritual, y tercero, si era posible, debían traer la ofrenda de un sacrificio al templo de Jerusalén. Esas tres cosas debían hacerla para poder hacerse, ¿verdad?, prosélitos judíos. Precisamente estos tres elementos que acabo de mencionar, Pablo los usa o los toma y les hace un planteamiento nuevo. Es decir, lo que Pablo hace y dice lo siguiente: su derecho como parte del pueblo de Dios se centra en la muerte de Cristo. Por una parte, la muerte de Cristo, en segundo lugar, es nuestra circuncisión. Esa circuncisión hecha por la mano del hombre, por una mano humana, ¿verdad?, en el cuerpo físico, es reemplazada por la muerte de Cristo. Esa es la circuncisión. Y el bautismo o ese lavado ritual ese ritual de lavado, ¿verdad?, que hacían, es reemplazado por el bautismo en su muerte. En la muerte de Cristo hemos sido todos bautizados. Y su muerte expiatoria también sustituye cualquier sacrificio que pudiera hacerse. Lo que hacía, ¿verdad?, necesariamente debían llevar una ofrenda como sacrificio. Bueno, la muerte de Cristo, la muerte expiatoria de Cristo, sustituyó cualquier sacrificio que pudiera hacerse, cancelando cualquier acusación de muerte que hubiera sobre nosotros. Dios nos bendiga, amados. Qué hermoso. Si bien es cierto que el bautismo marca la entrada a la iglesia o al cuerpo de Cristo, en el Nuevo Testamento el bautismo está más vinculado a muerte que a lavamiento, en este caso. Por una parte es más profundo que solo un rito simbólico, el bautismo. El bautismo para un verdadero cristiano significa morir a la vida antigua. Declaramos a través de eso que Cristo es nuestro dueño. Y aunque el bautismo significa muerte del viejo hombre, también significa que un nuevo hombre ha resucitado. Dios nos bendiga. Al que también se le han perdonado, por otro lado, todos sus pecados, como dice el verso 13 al que vamos a introducirnos. Y dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Qué gloriosa es la palabra del Señor. Y siguiendo, ¿verdad?, con el versículo 14, dice: y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Todo aquello se produjo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cuando la Biblia en este caso se refiere a el acta de los decretos, está hablando de la ley de Moisés. Está hablando de los mandamientos que señalaban la conducta, pero que no podían dar vida. Los mandamientos estaban diseñados para mostrarnos un modo de conducta, pero en sí mismos no producían vida en aquellos que querían aplicarla, ni tampoco le daba el poder para obedecer a Dios. Amados, el antiguo pacto como camino de salvación se clavó allí en la cruz. Ese antiguo pacto como camino de salvación se clavó allí en la cruz. Y Dios estableció un nuevo pacto por medio de Cristo y por su Espíritu Santo. Dios nos bendiga. Y el versículo 15 nos dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
Lo que este versículo está diciendo es que Cristo triunfó sobre las fuerzas demoníacas y poderes satánicos del mundo mediante su muerte en la cruz. Allí Cristo, mientras moría, estaba también venciendo, derrotando a todas las fuerzas demoníacas y a los poderes satánicos que gobernaban este mundo. Él, dice, los despojó del poder que poseían para obligar, para subyugar a los hombres a permanecer cautivos bajo el dominio del pecado. Ellos tenían ese poder para mantener al hombre dominado, cautivo en el pecado. Pero Jesús no solo obtiene el triunfo o la victoria sobre el mundo y la tentación, sino que también posee el poder para hacer la guerra a estas fuerzas espirituales de maldad. En Cristo Jesús tenemos victoria. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nos dice también la Escritura. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cristo le ha derrotado, Cristo las ha vencido, Cristo le ha quitado el dominio sobre la humanidad, sobre nuestras vidas, amados. En Cristo estamos seguros. Por lo tanto, si nosotros queremos vivir en victoria, si queremos vencer, debemos permanecer en Cristo Jesús. Dios nos bendiga. En la cruz Cristo pagó nuestra deuda. Los principados y potestades fueron puestos bajo su control. Los verdaderos cristianos han muerto con Cristo. Por lo tanto, han sido libertados totalmente de estos adversarios. Quienes estamos en Cristo ya no somos esclavos de estos poderes, porque en Cristo somos más que vencedores. Dios nos ayude. Podemos declarar, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él ha triunfado, amados, en la cruz sobre los principados y poderes. También Él nos ha libertado del dominio de las tinieblas. Efesios capítulo 2, del versículo 1 en adelante dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros hemos sido libertados precisamente de eso, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No había diferencia entre ellos y nosotros. Dios nos ayude. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Gracias damos al Señor, porque en Él y a través de Él obtenemos toda esta bendición, todos estos beneficios, toda esta misericordia que está plasmada en estos versos que hemos leído. Por lo tanto, amados hermanos, por gracia somos salvos. Nuestra salvación no depende de nosotros, no depende de un ritual. Nuestra salvación está en Cristo. Nuestra salvación es Cristo. Nuestra salvación está en Cristo.
Dios les bendiga. Oremos. Padre, te damos gracias. Vamos delante de tu preciosa presencia en el nombre de Jesús para darte gracias por tu palabra. Queremos que esta tu palabra provoque en nosotros un cambio de vida, un cambio de actitud cada día, que nos asemeje y que nos alinee cada día con la estatura del varón perfecto, con la imagen de Cristo Jesús. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga sus vidas, amados. Ha sido un gusto nuevamente poder estar frente a ustedes y nos veremos el próximo domingo si así Dios lo permite. Dios les bendiga. Bien, queridos hermanos, que Dios les siga bendiciendo. No se olviden de sus diezmos y ofrendas que están siendo depositados en la cuenta. Y si lo pueden traer también a mi persona, lo pueden hacer. Y Dios siga bendiciendo sus vidas. Amén. Bien, amados, ahora pasaremos a deleitarnos escuchando una canción por el Ministerio Juvenil. Soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está, firmes de adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús
Bien, hemos llegado al final de este culto, de esta reunión, y no tengo duda que nos hemos deleitado con oír la palabra, con escuchar canciones por nuestros hermanos, y vamos a estar orando para poner la bendición final. Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu infinita misericordia y por esta nueva oportunidad de haber realizado esta reunión, de haberlo hecho con un corazón dispuesto, atendiendo a tu voz, entendiendo, Padre Celestial, que somos nosotros los necesitados, agradecidos por tu bendita palabra que siempre nos habla a nuestros corazones, y más aún cuando Jesucristo es el centro de nuestra oración. Jesucristo, Él entregó su vida en la cruz, y hoy somos lo que somos gracias a ese sacrificio perfecto, único y perfecto para siempre. La sangre de Jesucristo que nos lavó y nos limpió. Muchas gracias, Señor, por haber realizado esta reunión, y toda la gloria y la honra sea para ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation.